Hola amigos, ¿cuál es la moneda más importante de la Edad Antigua? Primero que nada, la historia antigua comienza antes de Cristo. De hecho, 3300 años antes de su nacimiento. Y el motivo por el que se cambia de época es porque surge la escritura. Durante ese periodo histórico es cuando se desarrollan las primeras civilizaciones del planeta. Y finaliza cuando cae el Imperio Romano. Durante este periodo se acuñaron millones de monedas, pero ¿cuál es la más importante? Vamos a elegir entre cuatro y por eso vamos a comenzar con la primera moneda de la humanidad, el león de Lidia, y nació en el siglo VII a.C., en Asia Menor, en lo que se conocía como el reino de Lidia, al oeste de la península de Anatolia, de la actual Turquía. Es de una aleación natural de oro y plata conocida como electrum. Desde entonces, los metales preciosos dominaron hasta 1933 las acuñaciones monetarias, ya fueran de oro o de plata. Las leyendas y mitología cuentan que Lidia tenía el aprecio del Olimpo, de tal manera que agasajaron a sus moradores con el río Pactolo, del que brotaba oro. Otro mito sostenía que en sus aguas se bañó el rey Midas, que convertía en oro todo lo que tocaba, llenándose sus riberas de precioso metal. De ahí que el metal depositado en las orillas sirviera como base para crear el primer sistema monetario del mundo. Sin embargo, el didracma de Egina es la primera moneda europea y fueron producidos en la isla de Egina hacia el año 550 a.C. y perdurando hasta el año 431 a.C., casi 120 años. Reproducen una tortuga de mar en el anverso y un cuadro incuso en el reverso. Todavía no se saben los motivos por los cuales Egina elige a la tortuga de mar como emblema de su monedaje, pero posiblemente tenga que ver con el culto que en la isla se tenía a la muy bella diosa Afaya, que fue perseguida sin cesar por hombres, entre ellos el rey Minos. Hoy conocidos como chelones o tortugas, estas monedas entraron en circulación en todo el Mediterráneo y se convirtieron en las primeras y más importantes monedas comerciales. La plata para su acuñación, según Heródoto, se la sacaba de la isla de Sifnos, que poseía grandes reservas de este metal. La moneda egina es un didracma, o sea, doble dracma, y pesa 12,32 gramos. El diseño del anverso nos presenta una tortuga marina donde el caparazón de la tortuga unas veces es liso, otras con el dibujo perfecto de las placas del caparazón y otros tan solo aparece una hilera de puntos dorsales. En el año 456 a.C., después de un duro desastre naval y 2 años de asedio, Egina era sometida por Atenas, quien les deja acuñar moneda, pero obligando a cambiar el diseño. Ahora es una tortuga terrestre la que aparece en los didracmas. Con este cambio se simboliza la pérdida del poder marítimo y comercial de Egina. Una de las figuras más importantes de la antigüedad es sin duda Alejandro Magno, este rey de Macedonia que vivió en el siglo IV a.C. y fue un gran conquistador. Sus dominios se extendían por 3 continentes. En Europa poseía Macedonia, Grecia y Tracia. En África, la Cirenaica y Egipto. Asia también le pertenecía, desde la Jonia helénica en el oeste hasta el Punjab, en el norte de India. Y sus monedas más abundantes eran las de plata, los tetradracmas y sus múltiplos, principalmente dracmas. Todas tienen la misma iconografía. En el anverso aparece Alejandro, representado como Heracles, Hércules para los romanos, con la piel de león de Nemea sobre su cabeza y mirando a la derecha. Y en el reverso Zeus, padre de Heracles, sentado a izquierda, teniendo un águila y un cetro. La postura de las piernas
paralelas o cruzadas de Zeus nos indican mayormente si las piezas se acuñaron antes o después de su muerte. Los tetradracmas de Alejandro en vida se ajustaban al peso de 17,2 gramos, o sea, 4,3 gramos por cada dracma. Las casas de monedas donde se acuñaron fueron numerosas, 26 durante la vida de Alejandro, que pasaron a ser 91 tras su muerte, y se estuvieron acuñando durante 250 años después de su fallecimiento. La última seca conocida fue Mesembria, en Tracia, cerca del año 65 a.C. En gran número de estas secas emplearon diferentes monogramas y símbolos, ya fuera para indicar la ciudad, su magistrado o incluso cosas que aún no son desconocidas. El denario fue una antigua denominación romana de plata. Su valor inicial equivalía a 10 haces. A principios del siglo I se estableció al denario como una 25ª parte de un aureo, la moneda de oro. Es la moneda que ha tenido mayor difusión y trascendencia de la historia. De su importancia heredamos el término dinero para designar a cualquier bien ampliamente aceptado que sirve como medio de pago y como medida o reserva de valor. El nombre denario proviene de las palabras del precio equivalente en animales, denis asinum o 10 asnos. Roma inicia la acuñación del denario durante el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, estimándose en el año 212 o 211 a.C. Su peso teórico aproximado de 4,5 gramos. El denario más famoso tal vez sea el de propaganda de Bruto. Su retrato en el anverso y en el reverso, el gorro de la libertad, las dagas y el día del asesinato de César, los idus de marzo. Los denarios son tan famosos que figuran en muchas partes de la Biblia. Incluso al propio Jesús le mostraron uno cuando sentenció. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? ¿De César? Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Probablemente fue la cara del emperador Tiberio la que vio grabada en el anverso de la moneda. Bueno, de las 4 monedas que mencioné, para mí la más importante es el denario. Pero podés votar en la pestaña comunidad por la moneda que te parece más importante de la historia antigua. Y si no, también me podés dejar en un comentario si me olvidé de alguna que te parece que es la más importante. No te olvides de dejarme y suscribirte para más videos como este.